consiste en la presencia de un estado de preocupación y nerviosismo excesivos en relación con diversas actividades o acontecimientos que se presenten en el individuo en ese momento. Las personas que son afectadas sufren ansiedad la mayoría de los días durante un periodo de 6 meses o más. A continuación tenemos la entrevista con el psiquiatra Iván Pinzón, el cual nos hablará y abarcará un poco más sobre el tema. Este, buenos, buenos días, doctor. Nos presentamos nosotros como grupo. Somos estudiantes de séptimo ciclo B de la Universidad Católica de Cuenca. Somos de psicología clínica. Aquí le hemos venido para hacerle una entrevista acerca del trastorno de ansiedad generalizada. Queremos que nos ayude con algunas preguntas. Perfecto, claro que sí, con gusto, con gusto. Buenos días, doctor. Mi nombre es Shirley Izquierdo. Quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento farmacológico se utiliza para una persona que está pasando por un trastorno de ansiedad generalizada? El pilar de tratamiento desde el punto de vista farmacológico son los antidepresivos. Y ahí hay como digamos, grandes grupos de medicamentos que se utilizan, que son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los que tienen acción dual, es decir, noradrenalina y serotonina. Esos son los que inicialmente se manejan y se mantienen, digamos, como el tratamiento a largo plazo, como el pilar del tratamiento. Pero típicamente se tienden a utilizar otros tratamientos, otros fármacos, sobre todo en las etapas iniciales de los síntomas, digamos, del tratamiento. ¿Por qué? Estos medicamentos, como ustedes seguramente sabrán de las clases de farmacología, se demoran a veces un poco en actuar. Entonces, lo que uno espera más o menos de una persona que toma antidepresivos es que tenga una respuesta clínica más o menos a la tercera, cuarta semana o a quinta semana. Entonces, durante ese periodo, si los síntomas son muy intensos, se pueden asociar otra clase de medicamentos como las benzodiazepinas, o en algunos casos algunos anticonvulsivantes como la pregabalina. Adicionalmente, en los últimos años, esto no es muy nuevo, pero en los últimos años la FDA también ha aprobado otros tipos de medicamentos para el trastorno de ansiedad generalizada, como la pregabalina, incluso como monoterapia a dosis, digamos, moderadas, y la quetiapina en su presentación XR de liberación extendida. Esos dos fármacos a mí me gusta mucho utilizarlos también en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada porque no tienen el problema del antidepresivo que se demora en actuar, sino que actúa casi que desde el principio del tratamiento. Pero esos dos son básicamente las moléculas, perdón, sí, esos dos son los tipos de moléculas que utilizamos, antidepresivos y en casos especiales o en ya, digamos, con mayor evidencia más reciente, anticonvulsivantes como la pregabalina y antipsicóticos como la quetiapina XR, solamente en su presentación XR. Ahora yo me presento, mi nombre es Karina Vargas y yo le voy a realizar la segunda pregunta. Cuando se combinan medicamentos para tratar la ansiedad generalizada, ¿qué resultados se obtiene? ¿En qué sentido? No sé si me preguntas como de efectos adversos o... Ajá, si se obtienen efectos adversos o resultados positivos. Pues ambas cosas. Ambas cosas, porque cualquier molécula, cualquier medicamento tiene efectos adversos, hasta el medicamento más seguro, hasta el agua seguramente tiene efectos adversos, ¿no? Incluso está la raíz griega, etimológicamente la raíz griega que es fármacon, significa tanto medicamento como veneno al mismo tiempo. Entonces, pues claro, evidentemente tiene también efectos adversos. Ahora, evidentemente cuando se utilizan uno o dos o tres medicamentos, pues los efectos adversos se van como acumulando, sobre todo porque muchos de esos interaccionan, digamos, en las vías metabólicas. Entonces sí se pueden ver con mayor frecuencia algunos efectos adversos. En particular, como que uno, si no tiene cuidado y tal vez sobremedica al paciente, puede haber sobre sedación o problemas de disquinesias o alteraciones en el sueño. Depende, digamos, del tipo de medicamento que decía el psiquiatra mandar, ¿no? Porque pues hay distintos perfiles
en cada antidepresivo y hay distintos perfiles en cada benzodiazepina o antipsicótico o anticonvulsivante, que son de los que estamos hablando en el contexto de un trastorno de ansiedad generalizada. Bien, doctor. Mi nombre es Erika Lalangui y quisiera saber cuál es la duración del tratamiento farmacológico en el trastorno de la ansiedad generalizada. Eso tiene que individualizarse, pero fíjate que en las guías, en la mayoría de guías, depende de cuál leas, dice que mínimo 6 meses, pero la verdad es que, digamos, ya la última audiencia ha dicho que lo mínimo debería ser 1 año, 12 meses debería ser lo mínimo que una persona debería estar con la medicación. Pero ahí es importante esa distinción que yo hacía al principio de cuáles son los medicamentos que sirven solamente para tratar los síntomas de manera temporal, por ejemplo, las benzodiazepinas, y cuáles son los medicamentos que sí sirven para tratar, digamos, como de forma mucho más de raíz los síntomas o el trastorno. Entonces, los antidepresivos son los que se mantienen por lo menos 12 meses. Pero las benzodiazepinas, si es que se deciden usar, pues sí es mejor no mantenerlas después de 3 o 4 semanas, es digamos lo que la mayoría de expertos dice. Yo en lo personal tampoco las tiendo a usar mucho más que eso. Trato de quitar eso rápido porque pues no solamente tienen efectos adversos, sino que tienen un riesgo de adicción, de dependencia, de tolerancia. Entonces todos estos fenómenos hacen que de alguna manera sí se limite esa clase de medicamentos, las benzodiazepinas en particular. Ya, muy bien, doctor. Una pregunta le quería hacer yo, en cambio, acerca de, cuando se está dando el tratamiento farmacológico de la ansiedad generalizada, como usted nos explica, las benzodiazepinas o antidepresivos, ¿se le puede recetar esto a cualquier persona o hay excepciones, en cuanto a personas que tienen problemas, no sé, como cardiovasculares o de algún tipo? No, por supuesto que hay que tener bastante, por eso les digo, o sea, cualquier decisión tiene que ser individualizada, incluso no solamente en el hecho de dar benzodiazepinas o no, sino también de los antidepresivos, ¿no? Uno básicamente tiene en cuenta eso, las comorbilidades, ¿sabes? Hay medicamentos que son, por ejemplo, más seguros en pacientes cardíacos y otros no, otros más seguros en pacientes renales y otros no, hepáticos y otros no, ¿sabes? La respuesta previa, porque hay pacientes que, por ejemplo, llegan y ya han tenido experiencias previas con psicofármacos, ya han tenido anteriores, no sé, atenciones psiquiátricas y tienen, digamos, no sé, una experiencia de, me fue muy mal con la paroxetina, pero en cambio me fue muy bien con la sertralina. Pues a ver, hay que darle sertralina. También hay que mirar muy bien cuál es la respuesta, si hay de pronto algún antecedente familiar, porque también se sabe que hay una respuesta de alguna manera ligada a la genética. Entonces, si a la mamá también tiene un trastorno de ansiedad generalizada, o la mamá tuvo una depresión y la mamá salió con fluoxetina, pues a lo mejor a él también le va a ir muy bien con fluoxetina, ¿sabes? Hacia allá va a ir un poco la psiquiatría de ahora en adelante, la psiquiatría incluso más biológica, ¿no? Como de tratar de hacer pruebas genéticas para ver cuál es la vulnerabilidad de las personas para responder a ciertos fármacos o no. Pero claro que eso tenemos que verlo y además el perfil de efectos adversos. Por supuesto, no es buena idea dar 2 fármacos sedantes en un paciente que de pronto es muy sensible porque lo vamos a mandar a dormir todo el día o 4 días seguidos. Entonces, esa clase de cosas son las que uno va ajustando de alguna manera. Bien, gracias, doctor. A continuación le haré la última pregunta. También nos gustaría saber cuál es el papel del psicólogo clínico en la psiquiatría. ¿Cuál es el papel del psicólogo clínico en la psiquiatría? Esa pregunta siempre me la hacen. Es que yo no creo que sea prudente incluso como tener esa visión tan dicotómica de la salud mental, ¿no? O sea, los psicólogos clínicos hacen parte del equipo que tratamos esta clase de problemas y ahora estamos hablando de fármacos porque evidentemente es una clase de psicofarmacología, pero, pero no es el tratamiento, o sea, es un tratamiento que va a ayudarle al paciente cuando los síntomas superan cierto límite, pero el tratamiento fundamental debe ser la psicoterapia. Entonces, claro, o dada por un psicólogo clínico, que digamos es el papel de ustedes, o por un psiquiatra que sepa hacer psicoterapia, porque también los hay. Entonces, pues no, pues es fundamental, tenemos que ir hablando, tenemos que ir discutiendo, digamos que lo que más ayuda a los pacientes y lo que más ayuda a elaborar la salud mental, no solamente individual, sino comunitaria, es el diálogo que podemos tener entre los distintos profesionales de la salud mental. Por favor, no se nieguen al diálogo, porque yo sí he tenido muchas experiencias, acá en Cuenca en particular, no sé por qué, porque yo no soy de acá, yo vengo de Colombia, de Bogotá,
de que los psicólogos no quieren hablar conmigo y quiero preguntarle cómo van los pacientes y no me responden. Entonces, por favor, hablen. Yo también necesito que ustedes me comuniquen cómo los ven, cuáles son los síntomas. A lo mejor mis consultas son un poco más limitadas, sobre todo cuando hablo de psiquiatría general. Son consultas mucho más limitadas y ustedes de golpe tienen más experiencia con ese paciente, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Hay que hablar, hay que establecer equipos multidisciplinarios para que los pacientes y la comunidad en general estén mejor. ¿Mm? Eso. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Cuéntame, adelante. ¿Cuándo se podría combinar fármacos? O sea, ¿cómo decirle? ¿En qué situaciones? Cuando la ¿Y qué respuesta- fármacos? Lo que te dije, ¿no? La primera, digamos, gran combinación de fármacos surge cuando yo creo que el paciente necesita un alivio de los síntomas rápido que no me va a ofrecer el antidepresivo. Yo lo veo muy ansioso y yo sé que el antidepresivo le va a ayudar, pero a largo plazo, pero en las primeras 3 semanas va a seguir ansioso. Entonces yo le doy un medicamento ahí, adicional al antidepresivo para que esté un poco mejor, para que digamos, el alivio de los síntomas empiece más tempranamente. Ahí es lo primero. Lo segundo, cuando existe alguna condición comórbida, o cuando, por ejemplo, existe, sí, condición comórbida, por ejemplo, tiene ansiedad generalizada, siempre ha respondido bien con el Paxil, por ejemplo, pero además de eso, esta vez le dio insomnio. Entonces, o un insomnio más grave que no se puede mejorar con Paxil, pues a lo mejor vale la pena darle algo más, algo para dormir, digamos, que nos ayude en ese síntoma, ¿sabes? O que tenga 2 condiciones, no tiene un trastorno de ansiedad generalizada y, no sé, me invento alguna otra cosa, dolor neuropático. Entonces ya yo digo, mejor no le doy un antidepresivo y SDS, sino mejor un dual, porque el dual actúa sobre la noradrenalina, que tiene un efecto analgésico y puede ayudarle además a mejorar su condición del dolor neuropático, ¿sabes? Y la otra gran posibilidad de combinar medicamentos es cuando hay digamos, una no respuesta al tratamiento inicial. Entonces, lo que uno hace es, si no hay respuesta al tratamiento inicial, subo la dosis, digamos que en psiquiatría no hay tanta tope de dosis, la FDA da unas cosas, pero seguramente uno normalmente termina usando más, ¿saben? Pero a veces eso no es suficiente y es necesario o cambiar de medicamento o adicionar otro, ¿sabes? Entonces ahí vienen las combinaciones que de golpe cuando uno estudia ahí psicofarmacología de la depresión son muy famosas, y el California Rocket y el cóctel de yo no sé qué y bla, 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 ¿no? Utilizar más de 2 antidepresivos para pegarle, para actuar sobre distintas vías de neurotransmisores, ¿no? Mirtazapina en la faxina, fluoxetralina con otra cosa, no sé, mirtazapina con bupropión, cosas de ese estilo, ¿sabes? Para actuar no solamente sobre los serotoninas, sino sobre otras cosas, sobre otras vías. Entonces, eso básicamente es como las razones un poco por las cuales combinamos típicamente los medicamentos. Bien, doctor, esas serían todas nuestras preguntas. Le agradezco muchísimo por su ayuda para esta entrevista. Ahí ha resuelto todas nuestras dudas acerca del tratamiento farmacológico de ansiedad generalizada. De parte de todo mi grupo, le agradecemos bastante por su ayuda y colaboración. ¿Todo bien? Cualquier duda que tengan ahí estamos hablando, no hay problema. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, chao, que estén bien. Gracias, doctor. Chao.